Hola, en esta guía vamos a hacer un resumen sobre los tiempos verbales en inglés. Aprenderás a formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en diferentes tiempos. Empecemos. Presente simple. Se utiliza para expresar acciones habituales, hechos generales, rutinas, verdades universales, horarios, instrucciones y estados permanentes. En las oraciones de presente simple, se usa la base del verbo para todas las personas salvo tercera singular, she, it, donde se añade s, o, s, según el verbo. Cuando el sujeto del que se habla en la oración es de tercera persona singular se conjugan de la siguiente manera. Verbos terminados en c, h, s, x o, se le añaden s. Los que terminan en consonante más y cambian la i por is. Y si te preguntas qué significan, do, y, das, son verbos auxiliares en inglés que se usan para formar preguntas y negaciones en el presente simple. Do, se utiliza con pronombres plurales you, we, they, y con I, mientras que das, se usa con pronombres singulares en tercera persona, she, it. Presente continuo. Expresa acciones que ocurren al momento en que se habla o actúa. En la conjugación del presente continuo existen las siguientes reglas que no debes olvidar. Todos los verbos deben terminar en i, n, g. 2. A todo verbo de una sola sílaba o acentuación en la última sílaba y terminado en consonante, se duplicará la consonante y se adicionará el i, n, g. 3. Siempre se reemplazará con el i, n, g todo verbo finalizado en una asonante. 4. Adiciona el i, n, g a todos los verbos que terminen en e. 5. Si un verbo finaliza en i, debes reemplazar estas letras con la i y adicionar el i, n, g. Pasado simple. Expresa acciones que ocurrieron en un momento determinado del pasado. La estructura de las oraciones se asemeja a la estructura de las oraciones en presente simple, sin embargo podrás apreciar que en este caso se utiliza el auxiliar, did, el cual se utiliza en el pasado simple, específicamente para formar preguntas y oraciones negativas. Es un verbo auxiliar que no tiene un significado literal, sino que se usa para indicar que la acción ocurrió en el pasado. También podrás notar que el verbo se mantiene en su forma básica, es decir, no se conjuga o se agrega de, en las oraciones interrogativas o negativas. La modificación solo se realiza en las oraciones afirmativas. Conjugación de verbos en pasado simple. Verbos regulares. 1. Añadir, de. La mayoría de los verbos regulares se conjugan en pasado simple añadiendo, de, al final de la forma base del verbo. 2. Excepciones. Si el verbo termina en, se añade, de, en lugar de, de. Si el verbo termina en consonante más, y, se convierte, en, antes de añadir, de. Si el verbo termina en una sola consonante que no sea, w, x, y, después de una vocal, la consonante se dobla antes de añadir, de. Verbos irregulares. Los verbos irregulares tienen formas pasadas que no siguen las reglas anteriores y deben ser memorizadas. Hay listas de verbos irregulares disponibles para aprender estas formas. Pasado continuo. Expresa acciones que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado, es decir, describe acciones que estaban en progreso en un momento específico del pasado, como si estuvieran, en curso, en ese momento. Para formar estas oraciones se utiliza el verbo to be en tiempo pasado, es decir, was para las personas I, she, it y were para las personas you, we, they, más el verbo con terminación i, n, g. Usos del pasado continuo. Acciones en progreso. Describe acciones que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado. Acciones concurrentes. Se usa para describir dos o más acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Acciones interrumpidas. Se usa para describir una acción en progreso que fue interrumpida por otra acción en el pasado. Describir el contexto. Se usa para establecer el contexto de una historia en el pasado. Diferencia entre pasado simple y pasado continuo. El pasado simple indica una acción que ya terminó en el pasado. El pasado continuo indica una acción que estaba en progreso en un momento específico del pasado. En resumen, el pasado continuo es un tiempo verbal muy útil para describir acciones en progreso en el pasado, especialmente cuando queremos enfatizar que la acción estaba ocurriendo en ese momento específico o cuando queremos describir dos o más acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Futuro simple.
El futuro simple es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones o eventos que ocurrirán en el futuro, sin especificar el momento exacto. Se utiliza para expresar hechos o certezas sobre lo que sucederá después del presente. Going to expresa acciones planificadas para el futuro cercano. Will expresa acciones futuras sin precisión exacta de ocurrencia. La principal diferencia entre will y going to para expresar el futuro simple en inglés radica en su uso. Will se utiliza para decisiones espontáneas, predicciones y promesas, mientras que going to se usa para planes, intenciones y predicciones basadas en evidencias presentes. Al igual que do, does y did, la palabra will es un verbo auxiliar. En este caso, la palabra will se utiliza para formar el futuro simple o indicar que la oración está en tiempo futuro. Presente perfecto. Expresa acciones iniciadas en el pasado cuyos efectos continúan en el presente. Este tiempo verbal no indica cuándo ocurrió exactamente la acción. Lo que realmente importa es el resultado de la acción o el simple hecho de que la acción finalizó. Muchas veces, para indicar que esto es sobre lo que estamos hablando, se usan palabras como just, already, yet, recently, lately. Se usa para indicar que una acción ocurrió antes que otra en el pasado. Se forma con el auxiliar, had, más el participio pasado del verbo principal. Si es un verbo regular, se añade la terminación, ed, mientras que si es un verbo irregular, hay que utilizar la tercera forma del verbo. Algunos pronombres tienen comportamientos especiales. Cuando encuentras una pregunta que venga con el pronombre y, yo, hay dos opciones. 1. Que sea uno mismo preguntado y respondiendo. Por ejemplo, am I hungry? Igual estoy yo hambriento. En cuyo caso, si queremos responder en forma afirmativa se debe escribir yes, más coma, más el pronombre que viene en la pregunta, que en este caso es el pronombre y, más verbo más complemento. Así que la respuesta iría a algo como, yes, I am hungry. Que la pregunta se la haces a otra persona. Entonces tú preguntas, am I hungry? Tu interlocutor deberá responder usando el pronombre you. Quedando en forma afirmativa, yes, más coma, más you, más verbo más complemento, es decir, yes, you are hungry. B. Las reglas anteriores se aplican para los pronombres we, nosotros, y you, tú, ustedes. Si la pregunta y la respuesta las realiza el mismo hablante, el pronombre se mantiene igual. Ejemplo, are we hungry? ¿Estamos nosotros hambrientos? Respuesta, yes, we are hungry. Sí, nosotros estamos hambrientos. Si quien pregunta y quien responde son personas diferentes, debemos cambiar el pronombre. Ejemplo, are we hungry? Respuesta, yes, you are hungry. Sí, ustedes están hambrientos. Para este momento habrás notado que luego de las palabras, yes, no, se escribe una coma. Esta coma sirve para separar la respuesta de la oración que la sigue, haciendo la lectura más fluida y clara.